la autorización que ha dado Estados Unidos para que Ucrania use armas de largo alcance sobre territorio ruso. Nos atiende a esta hora pues un experto que seguramente nos resolverá algunas dudas. Es un analista de inteligencia, de riesgos de seguridad nacional, experto en estrategia geopolítica, en inteligencia, conoce muchos países, sabe cómo funcionan las instituciones nacionales e internacionales, cuenta con publicaciones sobre riesgos de la seguridad nacional, investiga la aplicación de la inteligencia a diverso tipo de amenazas híbridas. Él es don Fernando Cocho Pérez. Don Fernando, buenos días. Buenos días, un placer estar con mis hermanos de allá de Colombia, que me trataron tan bien cuando viví entre ustedes. Un placer. Don Fernando, ¿qué papel jugaría la OTAN para este anuncio que hace Estados Unidos? Bueno, primero hay que llamar a la calma, porque este es un regalo envenenado que le da la administración Biden a Trump, porque hasta enero no tomará posesión. Es un regalo envenenado, pero también hay que tomar un poco de distancia. El artículo 5 del Tratado Atlántico Norte dice que cuando un país es atacado o se ve inmerso en un ataque por defensa, todos los demás miembros le ayudarán solidariamente, pero en su segundo apartado del artículo 5 dice que cada país decidirá la manera en la que va a ayudar a ese aliado atacado. Puede ser con tropas, puede ser con dinero, puede ser con logística, puede ser con armas, o puede ser de ninguna manera, puede directamente no vincularse a esa acción militar. O sea, no hay una obligatoriedad unívoca de hacerlo. Por tanto, hay que tener tranquilidad. Luego, por otro lado, evidentemente, la OTAN no está sometida a peligro, puesto que Ucrania no es miembro de la OTAN, no puede ser miembro de la OTAN hasta que acabara el conflicto armado o cualquier otro tipo de problema militar entre sus fronteras, al igual que tampoco puede incorporarse a la Unión Europea por ese mismo motivo, y por tanto el hecho de que la administración Biden le haya dado permiso de utilizar armas de largo alcance para atacar, no de manera defensiva, sino atacar territorio ruso, bueno, habría que ver en qué condiciones y de qué forma lo va a utilizar Zelensky, que está entre la espada y la pared, dado que ellos esperaban que Kamala Harris volviera a ganar y Trump les ha hecho un sorpaso absoluto tanto en el Congreso como en el Senado. Y ahora, bueno, hay que esperar lo que Putin haría en caso de usarse esas armas. Veremos qué armas son. No es lo mismo un misil de defensa o de ataque intercontinental, un misil de crucero, que un misil que persigue a un avión o que intenta derribar un avión dentro, o un dron que intenta derribar un avión o una instalación dentro del territorio ruso. Son cosas diferentes. Pero lo que sí está claro es que es una línea roja que Putin ha marcado siempre y que la respuesta no tiene por qué ser una respuesta contra Europa. La respuesta sí puede ser una respuesta muy elevada, de contenido muy elevado contra Ucrania. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de, esperemos que no y que me equivoque, del uso de armas nucleares tácticas para terminar la guerra ya de una vez, porque evidentemente cuando uno tiene 4.800 cabezas nucleares es absolutamente imposible perder una guerra, porque sería un suicidio ir contra ese país. Y veremos que Putin, que insisto, no es ni un empresario como es Trump, ni es un político, ni es un militar, es un analista de inteligencia, fue director del antiguo KGB, actual FSB, pues tiene sus propias maneras de pensar. Y me consta, y le consta a toda la comunidad de inteligencia internacional, que lleva hablando ya mucho tiempo por intermediarios como la India o China, o incluso el propio Estados Unidos, hablando con Zelensky respecto a las limitaciones que puede tener sin perder su orgullo, es decir, llegar a un armisticio, a un alto el fuego tenso con una nueva guerra fría, pero no es algo que se contemple en estos momentos que Zelensky pueda, como ha intentado, conseguir arrastrar básicamente a Europa, que seríamos los perdedores. La tercera guerra sería no mundial, sino global, sería en Europa, mientras Estados Unidos evidentemente no se ve amenazado como tal, y tenemos dos bandos, los bandos de la anglosfera, porque Europa no cuenta para absolutamente nada, digámoslo así, somos siervos de la OTAN y siervos de los intereses de los anglosajones, y por otro lado están Rusia, sus aliados, pero están los BRICS, que son 35 países que entre todos suman 2/3 de la economía
de un tercio de la población. Don Fernando, yo le quiero hacer una pregunta muy difícil y a lo mejor usted me va a decir que esa pregunta no tiene respuesta. Pero a lo mejor sí. Para usted hoy, la guerra, ¿quién la va ganando? Sin duda, la guerra siempre la ha ganado Rusia. Otra cosa es lo que la retórica o la oratoria o la política internacional o los deseos emocionales de un pueblo atacado y masacrado como el ucraniano, con el cual yo me solidarizo permanentemente, el pobre pueblo ucraniano que está perdido económicamente para 3 generaciones y humanamente para 2 generaciones porque han sufrido una masacre absoluta por un tirano absoluto que es Putin. Pero evidentemente eso es una cosa, la táctica militar es otra. Es decir, la estrategia militar antigua, poco modernizada, mal engrasada, de grandes sacrificios, de grandes pérdidas, como es la rusa, desde la época de Napoleón, después de la época de Hitler, la actual. La táctica es la misma. Sí, mátame 400.000 soldados y cuando se les acaben las balas y ya no puedas matar más soldados porque no tengas armas, entonces atacaré yo. Y eso es lo que ha hecho. Esperar que ha muerto 100.000, 200.000, 300.000, ha perdido el 60% de los tanques. ¿Y qué es lo que tiene Ucrania? ¿Cuántos soldados ya quedan a Ucrania? ¿Qué reserva militar queda a Ucrania si vas y le das una migaja de dinero y de aviones que tardarán en poder utilizarlos como unos 5 o 6 meses? Quizá para febrero pueden utilizar los F-16 que Europa, la OTAN, Estados Unidos, para febrero los podrán utilizar. Eso no se maneja en 2 minutos. Pues hablar de una guerra y saber quién la ha ganado es quien ha perdido menos a medio o largo plazo. Rusia son 145 millones de habitantes y perder 400.000 soldados o 300.000 o los que sean le da igual. Sigue teniendo 4.800 cabezas nucleares, superioridad aérea y lo más importante, tiene aliados que Zelensky no quiere. Perdón, dígame. Así es, Fernando. Bueno, la pregunta de acá desde Moscú, Rusia, un poco abordando esto de la presidencia Biden. ¿Usted considera de que Biden intenta dejarle, digamos, la papa caliente ahora a Donald Trump para, digamos, esa idea de buscar finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Estamos en presencia de una provocación más allá desde el punto de vista militar, de una provocación política? Sí, sin duda. Pero, sin duda, evidentemente. Trump ya dijo que en el momento que él llegara al poder, si llegara al poder, se acabaría la guerra de Ucrania y evidentemente seguiría apoyando a Israel, porque eso no lo puede evitar. El lobby judío en Estados Unidos es muy importante, el lobby armamentístico es muy importante, por tanto esa línea no hay duda sobre ella, pero la línea de Ucrania es obvio, porque entre otras cosas recordemos que Putin y el señor Trump en su primera legislatura tuvieron una relación geopolíticamente hablando, incluso personal, bastante próxima, como le ha ocurrido en su momento a Macron y como le ha ocurrido en su momento a Meloni, aunque no lo quiera reconocer. Entonces, sí, evidentemente es una patata caliente que le deja a Trump porque es lo que se llama la trampa de Tucídides, una potencia en decadencia como es Estados Unidos, que necesita eliminar a las potencias ascendentes, desde el caso de los BRIC, básicamente China y Rusia aliada con China, y necesita perjudicar de alguna manera al sistema o a lo que va a intentar Trump. Y la única forma es meter a Estados Unidos en un conflicto militar en que Rusia se vea abocada a, según sus intereses, y no digo que tenga razón, según sus intereses geopolíticos, una cosa es la moral y otra cosa es la geopolítica, pues decida aumentar la presión militar sobre Ucrania y tomar decisiones militares que hasta ahora han tocado. Es decir, artillería tradicional masiva, drones masivos, una guerra que esperemos que no, nuclear táctica, que significa pues muy medido, pulsos electromagnéticos, ruptura de comunicaciones. Antes de ayer hubo la mayor ataque en los últimos meses de drones y artillería de misiles rusos contra Ucrania, y Ucrania no puede responder si no le dan permiso a responder con las armas de Estados Unidos. Y eso es una patata muy caliente. Por tanto, es un regalo envenenado que Biden y Kamala Harris le dan a Trump, que veremos cómo lo gestiona. Porque Señor.
Sí, usted hablaba de esa amenaza nuclear. Además, es que esta decisión de Estados Unidos llega en el momento en el que sabemos que tropas norcoreanas, soldados norcoreanos, están apoyando a Rusia en esta guerra. ¿Esa amenaza nuclear es cada vez más real que nunca? Sí, es más real, pero no porque no haya sido real, sino porque evidentemente entran en juego unos parámetros que antes no entraban, que es el uso de armamento de larga distancia por parte de Ucrania, no para defenderse, sino para atacar territorio, digamos, fronterizo, no, interior, puede llegar hasta Moscú incluso, ruso. Pero el hecho de que haya norcoreanos allí a pelear no es más que un signo meramente retórico, básicamente por parte de Corea del Norte. Hay desde hace meses, por no decirle desde hace un año, hay tropas no uniformadas con emblemas de Estados Unidos, hay gente de operaciones especiales británico, hay daneses, hay holandeses, hay latinoamericanos, hispanoamericanos que están allí peleando y se han marchado algunos. O sea, allí ha habido presencia de tropas internacionales con o sin anagramas, digámoslo así, de todos los territorios de la OTAN, británico básicamente y norteamericanos, muchísimos, no solo asesores, sino tropas de a pie, mercenarios, digámoslo así, pero pagados por el gobierno de los países correspondientes. Muchísimas gracias por su análisis, don Fernando, ha sido usted muy amable. Un placer estar con mis hermanos de Colombia, muchas gracias.